Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con la clase número 9 de nuestro estudio de la materia de establecer iglesias autónomas. La misión de la iglesia es misiones y la misión de misiones es plantar iglesias. Les agradezco de nuevo la oportunidad y al pastor Freudenstein también. Y vamos a tocar un tema en este momento que ya tocamos ligeramente en las primeras páginas del libro de texto. Allí mencioné algo, aunque la prioridad de los misioneros debe de ser establecer iglesias nuevas, autónomas, bíblicas, fundamentales, que pueden ganar almas, hacer discípulos y levantar nuevas iglesias también. Pero mencioné el hecho de que algunas veces los misioneros o los pastores comienzan una iglesia nueva y claro, siempre son los mismos principios del evangelismo, la enseñanza y el establecimiento por preparar líderes, ancianos, pastores, etcétera, para dejar la iglesia en buenas manos, etcétera. Pero hay veces cuando el plan es que el que funda o establece, comienza la iglesia, tarde o temprano se quede como pastor semi-permanente. En el caso de la Iglesia Bautista de Lancaster, algunos de ustedes probablemente conocen esa iglesia y en California el doctor Chapo tuvo deseo de establecer una iglesia en Lancaster y según entiendo y no vayan a repetir lo que digo si es en error, pero creo que el hermano pudo comenzar con 12 personas y eso casi hace 30 años. Entonces, el Señor ha engrandecido mucho el ministerio de esa iglesia, de esos esfuerzos, comenzando con el doctor Chapel y su esposa y familia, y con las pocas familias que hubo entonces. Ahora, el doctor Chapel tuvo la visión de comenzar o establecer una iglesia, pero seguir como pastor. Y todos nosotros sabemos cómo Dios usó esa visión en su vida y en la vida, la existencia, el ministerio de la Iglesia Bautista de Lancaster. Inclusive, el hermano Feinstein pudo prepararse allí y creo que él es miembro de la iglesia también enviado como misionero de ellos. Ahora, hay otros hermanos, por ejemplo, hay un hermano Rick Martin que ha sido misionero en las Islas Filipinas durante quizás 30 años también. Y él comenzó una iglesia, fue su propósito y su prioridad, pero al pasar los años, el hermano ha seguido, creo, como pastor misionero principal o pastor principal de la iglesia, pero Dios le ha usado grandemente también porque se han establecido y la última vez que alguien me contó lo de ese ministerio, fue que tuvieron más de 500 iglesias hijas que han salido de la iglesia madre que fundó el hermano Martin. Ahora, ellos en la iglesia que pastorea como misionero el doctor Martin, ellos han podido preparar pastores, enviar pastores a diferentes lugares de las islas Filipinas y comenzar otras iglesias.
como digo, son centenares de iglesias que han resultado por el ministerio de esa iglesia y el ministerio del hermano y su familia, que ya tienen años de estar como pastor de la iglesia. Y gracias a Dios, hermanos, increíble. Ah, Hay un instituto bíblico en la iglesia que pastorea el hermano, maravilloso, pero también otras iglesias de las centenares que hay también tienen sus institutos bíblicos y están preparando más obreros que están saliendo para levantar nuevas iglesias en diferentes partes de esa nación. Pero algo que me emociona a mí mucho es que a pesar de ser un país, se puede decir, no, es un país no muy rico, muchos de las personas allí son personas muy humildes, pero me contaron que recientemente hay hasta 100 misioneros filipinos que se han entregado para ir a diferentes partes del mundo para evangelizar, enseñar y establecer nuevas iglesias en otros países. Entonces, esos misioneros, hermanos nacionales, se han enviado, hermanos, por las iglesias de las Islas Filipinas. No han tenido que buscar sostén y apoyo en otro lugar. Las mismas iglesias tienen la visión de portar el dinero, el sostén para esos misioneros de las Islas Filipinas, esos hermanos filipinos. Ahora, qué tremendo es eso, porque muchas veces cuando una persona de un país humilde se entrega para ser misionero, inmediatamente comienzan a hacer planes para viajar a otro país más, digamos, más rico para levantar su sostén. Pero hermanos, Dios es quien estableció la iglesia. Es Él quien nos dio los principios que nosotros gozamos en nuestro ministerio. Y yo creo sinceramente que los principios bíblicos que son tan importantes tienen validez en toda parte del mundo. Y una iglesia, por humilde que sea, en un país como las Islas Filipinas, puede también apoyar o sostener a su pastor o pastores, pero también pueden dar algo cada mes para ayudar a misioneros. Gracias a Dios, porque allí vemos que son iglesias autónomas, se gobiernan. Y el hermano Martín, el doctor Martín, es miembro, es misionero con Jimmy, pero nosotros no le mandamos a él la misión, no le decimos lo que tiene que hacer. Él tiene la libertad con la Biblia y la dirección del Espíritu Santo de desarrollar el ministerio que se ha desarrollado y gracias a Dios. Hermanos, lo mismo creo yo puede suceder en otros países del mundo también, no importa cuán humildes. Voy a decir algo y alguien me puede criticar, pero a veces cuando personas de diferentes países me dicen, ay, hermano Green, es que somos demasiado pobres para sostener o apoyar económicamente a nuestra iglesia y nuestros pastores. Nosotros no podemos, somos muy pobres para enviar misioneros. Y yo pienso en las Islas Filipinas, pienso en El Salvador, y yo digo, puede ser que la pobreza es un resultado o el resultado de no diezmar. La pobreza puede ser resultado de ser tacaños con el Señor. Y hermanos, no debemos faltar la fe. Dios puede y las riquezas de Él,
lo que Él tiene para nosotros, hermanos, no hay límite. Por eso Pablo pudo decir en Filipenses 4:19, y estoy seguro que ustedes han oído esas palabras, que Pablo dice a los de Filipos, que fueron personas humildes, personas pobres, pero personas que por fe dieron de lo que hubo y por fe se entregaron a sí mismo. Entonces, yo temo que a veces la pobreza viene como resultado de robar a Dios y no tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que les pido, les animo, hermanos, que entremos y sigamos siempre con la idea de que lo que Dios pide, Él puede. Él puede pagar las cuentas también. Lo que el Señor comisiona, Él hace responsable por suplir lo que hace falta. Ahora, dije todo esto porque por el estudio que estamos haciendo, puede que alguien diga, bueno, hermano Green, la cosa es que según lo que usted dice, lo que usted ha hecho, bueno, sí, lo que yo hago, pero hermanos, mi vida espero que sea ejemplo, pero no tiene que ser el ejemplo final. El apóstol Pablo sí fue y yo creo que pasó quizás hasta 3 años en un lugar estableciendo una iglesia, quizás en Corinto o en alguna parte, pero él siempre siguiendo. Y nosotros también hemos hecho lo mismo, pero no quiere decir que un misionero no puede establecer, por la gracia de Dios, una iglesia nueva y luego quedarse como pastor. Hay veces cuando es la voluntad de Dios. Pero también cuando hablamos de establecer un ministerio, una iglesia autónoma, tenemos que tomar en cuenta que a veces hay oportunidad y a veces hay necesidad de establecer en la iglesia autónoma un ministerio diferente. Aquí les hablo del ejemplo. Por ejemplo, una iglesia en una ciudad donde hay 500,000 de personas o más, seguramente va a encontrar que hay personas que no oyen. Antes decíamos sordamudos. No estoy seguro que les gusta a ellos ese apodo o ese nombre, pero son personas que nacieron sordos. Por lo tanto, no pueden oír. Entonces, esas iglesias donde hay cantidad de esas personas preciosas por las cuales Cristo murió, puede establecer en la iglesia un ministerio para alcanzarles a ellos. Yo conozco a iglesias en El Salvador y en Centroamérica que tienen ministerio en la iglesia para alcanzar los que voy a llamar sordomudos, y no quiero ofender a nadie, pero sencillamente necesitan un ministerio especial. Yo puedo, no puedo hablar usando las manos, sí uso las manos, pero los sordomudos me llaman Roberto, así, ¿verdad? Por la R. Pero cuando estoy en San Miguel, levantan la R muy alto, es como me hablan a mí. El hermano Roberto Nieto es bajito, así que lo ponen aquí más bajo. Y chistosamente, una vez la hermana que hace la interpretación para esas gentes, ella me dice, hermano Green, qué robusto, diciendo en otras palabras que yo había aumentado de peso. Ahora yo le dije, hermana, ahora vas a cambiar mi nombre para los sordomudos. Y me dice, sí, hermano Green, ahora es así, pero también. Y nosotros amamos mucho a ellos y siempre buscamos
hablar de Jesús con ellos. La verdad es que es un ministerio especial. Ahora, en los Estados Unidos, en diferentes ciudades, por ejemplo, en un estado que se llama Missouri, supe que hubo hasta 120 nacionalidades o lenguas que se representaban por las personas que vivían allí. Imagínense, allí en El Salvador, español y algunos hablan inglés, algunos quizá francés. Eh, en Guatemala tienen dialectos, tienen esos idiomas o lenguas que hablaron los mayas. En México también hay lugares donde hablan dialectos y en Honduras y otras partes, pero hermanos, en los Estados Unidos hemos tenido el privilegio de ayudar a iglesias de habla inglés a alcanzar personas de habla español. Entonces, esos de habla español pueden formar parte, participar en el establecimiento de un ministerio adentro de la Iglesia Autónoma. Pero yo voy a mencionar algunas cosas. Entonces tenemos la, las bendiciones, hermanos, el milagro o los milagros que ha obrado el Señor por medio de ciertas personas que han comenzado iglesias y los hermanos han podido quedarse como pastores semipermanentes. Tenemos también otras iglesias que han podido extenderse y han alcanzado personas que quizás no hablan inglés o no hablan español o ni hablan porque son sordomudos, entonces para alcanzarles a ellos. Algo que me encanta de Hechos capítulo 14, 21 es que Pablo y su equipo predicaron el evangelio a toda la ciudad. Buscaron ellos alcanzar a todo el mundo. La ventaja que tuvo el apóstol Pablo, que nosotros no tenemos, es que él pudo, por el poder del Señor y el dones de sanidad, pudo muchas veces sanar a una persona sordamudo o podría sanar a una persona de otra enfermedad, así como hicieron algunos otros apóstoles, porque esos dones de sanidad fueron señales y el Señor dio esos dones de sanidad, pero también de lenguas para dar inicio a la iglesia. Ahora, pero recuerden una cosa, en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo para morar en el creyente y para llenar a los discípulos por primera vez y quedarse con ellos, hubo judíos de diferentes países, diferentes lugares, 16. Y ellos, los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablarles en otras lenguas o idiomas. ¿Y cómo sé que son idiomas? Porque los oyentes decían, ¿cómo es que nosotros escuchamos a estos predicar en el idioma en que nosotros nacimos? ¿Y por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué dio a Pedro y los otros poder hablar idiomas que nunca habían estudiado antes? Para que esas personas de diferentes países escucharan el Evangelio. Ahora, no es nuestro estudio hablar de eso, pero quiero que noten que en Jerusalén hubo en un momento 16 naciones o lenguas o idiomas representados por la gente que estuvieron allí. También en Antioquía hubo diferentes personas, hubo judíos y hubo gentiles, no judíos. Y a lo mejor traían cosas diferentes de su cultura y todo, pero pudieron ellos acoplarse, pudieron ellos asimilarse en el ministerio de la iglesia. Nosotros hemos ayudado y podría nombrar, por ejemplo, la Iglesia Bautista Gospel Light. Nosotros hace muchos años
tuvimos los primeros servicios para los hispanos que llegaban en los autobús. Otra iglesia ahí cerca en King, también ayudamos. Ese ministerio ya se hizo iglesia aparte y autónoma. El ministerio hispano de Luz de Gospel Light o de Luz de Evangelio, bajo la dirección del hermano Jeff Johnson, fue engrandecido mucho, pero siguió siendo ministerio de la Iglesia Americana. Ahora, hemos ayudado con otros. En estos años, después de salir de El Salvador, hemos ayudado en ese ministerio de establecer ministerios para los hispanos en iglesias americanas, pero también por lo menos uno, dos o tres veces hemos ayudado a establecer una iglesia autónoma aparte, como es la iglesia Bautista Internacional en Nueva York, en la ciudad, que comenzó José y Ligia Sarabia, uh, personas que son de San Miguel. También en Houston, Texas, otro hermano de San Miguel, discípulo del hermano Roberto, el hermano Jorge Leal, comenzó una otra iglesia en Houston para los hispanos. Pero cuando el ministerio hispano va a quedarse como ministerio, yo quiero que ustedes vayan pensando, si usted sirve en otro país donde hay más que un idioma representado, yo no sé a dónde el Señor les puede llevar. Puede llevar a algunos a los Estados Unidos, no sé, pero hay que pensar algo. Cuando en una iglesia americana un hispano acepta a Cristo y se bautiza, ¿es miembro de solo el ministerio o es miembro de la iglesia madre de ese ministerio? Y si es miembro de la iglesia americana que tiene el ministerio hispano, esas personas hispanas o digamos filipinas o digamos de otro país, porque hay otras nacionalidades que forman ministerios. En Asheville, en Carolina del Norte, hubo rusos que llegaron a establecer un ministerio allí en la iglesia de la Trinidad. Yo creo que para ahora ya son una iglesia autónoma rusa, pero la pregunta es si ellos cuando aceptan a Cristo y se bautizan son miembros completos de la iglesia americana o no. ¿Tienen los mismos derechos como los otros, los miembros americanos? ¿O tienen las mismas responsabilidades que las otras personas miembros de la iglesia? Son preguntas que deben de preguntarse. Uh, Otra pregunta, porque, por ejemplo, si una persona extranjera acepta a Cristo, se bautiza bajo el ministerio de una iglesia americana, ¿cuál es la relación que tiene ese individuo? No debe haber prejuicios. No debe haber distinción entre un miembro y otro miembro. Pero también otra cosa, si es un ministerio, algo establecido, cuando se reciben las ofrendas, los hispanos que dieron el dinero tienen también parte en tomar decisiones de cómo es que se va a gastar el dinero, etcétera. ¿Por qué hago estas preguntas? Bueno, por un lado, yo tengo 55 años de trabajar con los hispanos y por lo tanto yo quiero que los hispanos en iglesias americanas reciban el mismo trato que los otros miembros. Pero es posible que ustedes nunca tengan esa situación en el ministerio a que el Señor los llama. Ahora, ¿quiénes son los líderes? Hay pastores, hay diáconos en esos ministerios. Los sordomudos pueden también
participar en tomar decisiones, etcétera, etcétera. Ustedes más o menos pueden ver a qué voy yo con esto. Si usted va a establecer una iglesia, hermanos, por ejemplo, si usted va a ir a España a establecer una iglesia, allí van a hablar español o castellano, que según ellos, idioma puro, ¿verdad? O se va a hablar otra forma. Tienen que tomar decisiones así. Y esas cosas tarde o temprano pueden afectar negativamente o pueden afectar positivamente el ministerio y el desarrollo del ministerio. Entonces, déjeme decir esto. Una iglesia autónoma puede tener ministerios. Como dije al principio, nosotros podemos tener ministerio para los sordomudos, para que ellos entiendan, para que acepten a Cristo, para que crezcan, para que ellos puedan traer otras personas a la iglesia. O puede, por ejemplo, en los Estados Unidos haber una iglesia de habla inglés que gana personas hispanas. Y a estas alturas en los Estados Unidos se dan cuenta de esto, pero tenemos sobre 50 millones de habitantes hispanos. Hermanos, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, la población total de esos países no llega a 50 millones. Es un campo misionero. Pero también a estas alturas, ya millones de jóvenes, de niños que están aprendiendo a hablar español, pero inglés también, porque se están criando en el ambiente de inglés, van a la escuela, hablan inglés, leen inglés. Así que muchas veces son los mayores, los adultos, que a ellos les hace falta que alguien les predique en español. Es una cosa que va cambiando, es una cosa en transición, se puede decir. Y con mi esposa nosotros tenemos muchos años de estar trabajando, ganando almas entre los hispanos y haciendo discípulos y estableciendo o ministerios hispanos en iglesias americanas de habla inglés o en algunas ocasiones establecer una iglesia hispana autónoma. Hace 2 semanas estuvimos en Carolina del Norte. Comenzamos una iglesia de habla española allí hace como 22, 23 años. Conocimos a una pareja joven en un Burger King, un restaurante. Allí logramos información en cuanto a ellos. Ellos abrieron su casa para que fuéramos a tener un estudio bíblico. Y hermanos, 4 de ellos aceptaron a Cristo luego. Tuve el gusto de bautizarlos. Luego trabajamos con ellos, con otro hermano, Bobby King y su esposa. Trabajamos entre ellos allí en Hendersonville, buscando ganar almas, hacer discípulos. Y llegó un momento cuando tuvimos miembros suficientes hispanos para organizar una iglesia autónoma. Y la iglesia llamó a un hermano mexicano, Carlos Fuentes, que es bilingüe, habla inglés y español. Y Carlos ya cumplió 20 años como pastor de esa iglesia y pudimos ir para celebrar el aniversario de él como pastor de la iglesia. Pero qué bendición ver. Y es en ese caso que fundamos una iglesia hispana autónoma, pero luego a 1 hora y media ayudamos a fundar un ministerio hispano que sigue siendo un ministerio de una iglesia americana. Así que hay lugar, debemos tener la dirección del Señor, hacer las cosas de acuerdo con
los dictámenes del Espíritu Santo y seguir haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, ganar almas, hacer discípulos y establecer la obra del Señor bíblicamente.